producía, ¿sí? No voy a hacer un repaso hacia atrás, pero más o menos para entrar un poquito en el tema. Sistema endocrino, nosotros habíamos visto que era una hormona, habíamos visto también que en nuestro cuerpo existían glándulas, dos tipos de glándulas, endocrinas y exócrinas, habíamos hablado de algunas de ellas y cuáles vamos a trabajar en el transcurso de esta clase, ¿sí? Cómo estaba controlada acá las secreciones hormonales, ¿bien? Y empezamos a hablar, ¿sí? De las distintas glándulas. Hablamos del hipotálamo, de la hipófisis, la neurohipófisis, la adenohipófisis, cuáles son las hormonas que secretaban, almacenaban, ¿sí? Cada glándula, ¿sí? Hablamos un poquito del sistema portohipoficiario también, ¿sí? Y, como les dije, de las hormonas y qué función cumplían en nuestro cuerpo, ¿sí? Y acá vamos a continuar, ¿sí? Con lo que sigue, ¿bien? Sobre otro tipo de glándulas, ¿sí? Hablamos, como ya les dije, de glándulas de la adenohipófisis, la neurohipófisis, hablamos de las hormonas que producían, y ahora vamos a seguir con el tema y nos metemos en glándula tiroides, ¿sí? Seguramente hay gente que la conoce, ¿sí? Sabe de qué estoy hablando, saben cuáles son las hormonas que produce, pero no está mal refrescar algunos conocimientos y, ¿por qué no, agregar algunos más que les voy a estar transmitiendo? ¿Bien? Anatómicamente, la glándula tiroides tiene una forma de mariposa y está localizada justo debajo de la laringe. ¿Bien? Está compuesta por dos lóbulos laterales, derecho e izquierdo, uno a cada lado de la tráquea. ¿Bien? Entonces, acá la vemos anatómicamente a la glándula tiroides, ¿sí? Como ustedes pueden ver, ¿sí? Hay una ramificación, ¿sí? Arterial y venosa, ¿bien? Que va a ingresar, ¿sí? Que es por donde van a circular esas hormonas, ¿bien? Que se producen en esta glándula, ¿bien? Recuerden que la glándula tiroides no solamente secretaba, ¿sí? No solamente secretaba algunas hormonas, sino que también almacenaba algunas hormonas que provenían del hipotálamo y de la adenohipófisis, si mal no recuerdo. Sí, la adenohipófisis. Bien, entonces, anatómicamente, ¿sí? Si ustedes pueden visualizar, la tiroides tiene dos lóbulos, derecho e izquierdo, dividido por un istmo, ¿sí? Que es una bifurcación, ¿sí? Justamente es una bifurcación que separa los dos lóbulos. Acá, pequeño detalle para tener en cuenta, ¿sí? ¿Recuerdan, sí? Este cartílago, ¿sí? El cartílago cricoides, ¿sí? ¿Recuerdan el cartílago cricoides? Cuando hablamos, veíamos que ese era el punto de inserción donde el médico puede realizar para poder insertar una traqueotomía. Este era el punto, ¿sí? Como lo habíamos visto en su momento cuando hablamos de sistema respiratorio. Lo interesante de esto, ¿sí? Es que, por un lado, obviamente, las cuerdas vocales están por encima, ¿sí? De este punto, ¿sí? Las cuerdas vocales se encuentran por detrás del cartílago tiroideo, ¿bien? Y en este sector es donde se puede ingresar una traqueotomía. ¿Por qué? Porque está liberado de cualquier tipo de riesgo. Pero quienes han tenido, a ver, le hablo desde la experiencia, he tenido la posibilidad de poder ver cómo se inserta y qué es lo que se ve internamente, ¿sí? En este punto, y justamente vemos los lóbulos de la tiroides, de la glándula tiroides, se pueden visualizar, ¿sí? No la glándula tiroides por completo, porque se hace la inserción en este punto, y podemos llegar a ver en algunos pacientes, como en otros no, este pequeño lóbulo piramidal, ¿sí? Este lóbulo piramidal de la glándula tiroides a veces está, a veces no, no depende específicamente de algún tipo de patología, algo, ¿sí? Pero puede estar o no. Bien, en todo caso, este es el punto que no representa ningún tipo de riesgo para el paciente, ningún tipo de riesgo de poder, a lo mejor, romper algún vaso sanguíneo, una arteria tiroidea, por ejemplo, o una vena tiroidea. Son los únicos vasos sanguíneos
importantes, ¿sí? Que van a irrigar, ¿sí? La glándula tiroides, pero no representan un riesgo alto, y por eso este es el punto de interés para colocar una traqueotomía. Entonces, la glándula tiroides funcionalmente, ¿sí? Va a producir dos hormonas, ¿bien? Por un lado, la tiroxina, ¿sí? La hormona tiroxina, que también se la suele llamar la tetraiodotironina o T4, ¿sí? Porque básicamente tiene 4 átomos de yodo, ¿bien? Y también produce la triiodotironina, también, o T3, porque tiene 3 átomos de yodo. Nada más que agregar a esto porque, digamos, 3 átomos, triiodotironina y así. T4, tetraiodotironina. Son las dos hormonas nada más que se producen, ¿sí? La T3 y la T4 son conocidas como hormonas esteroideas y por supuesto que tienen distintas funciones en el cuerpo, ¿sí? Tienen distintas funciones. ¿Cuáles son esas funciones normales? Estamos hablando de funciones normales, ¿sí? Las hormonas tiroideas aumentan el índice metabólico basal o metabolismo basal. ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es el índice metabólico basal? Bien, cuando nosotros normalmente nos mantenemos en reposo, vamos a hablar de algo normal, ¿sí? Yo me levanto en la mañana, ¿sí? Al horario que sea, estoy en ayunas, ¿sí? No he ingerido ningún tipo de alimentos, ¿sí? Hago mis necesidades, ¿bien? Y yo estoy mi índice metabólico basal está en reposo, es normal. ¿Qué quiere decir? No estoy generando ningún tipo de energía. No es que me levanto corriendo o es que me levanto con el café en la mano, ¿no? Tomándome un café. No. Esas son acciones que yo realizo después. ¿Bien? El índice metabólico basal tiene que ver con un estado de reposo, ¿sí? En donde el cuerpo, ¿sí? Se encuentra en condiciones normales sin la necesidad de producir algún cambio. ¿Bien? O sea, la tasa de consumo de oxígeno en condiciones estándares o basales. O sea, despierto, en reposo y en ayunas. Eso es índice metabólico basal. Bien, las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, producen cambios. Bien, entonces, cuando el metabolismo basal aumenta, ¿sí? ¿Qué quiere decir? El metabolismo basal aumenta. Yo, que estaba en reposo, despierto y en ayunas, por ejemplo, voy a desayunar. ¿Sí? Voy a desayunar, cualquier cosa, no importa, lo que sea. Entonces ese índice metabólico basal, ¿sí? Va a aumentar. Yo produzco un cambio en mi cuerpo, ¿sí? Y después de ese desayuno salgo a andar en bicicleta o a correr. Bien, produje, ¿sí? Un cambio en mi cuerpo. Esto se debe a que las hormonas tiroideas producen este cambio, este aumento de ese índice metabólico basal. Bien, ¿y qué es lo que sucede, ¿no? Con estas hormonas al aumentar ese índice metabólico basal? Van a actuar estas hormonas principalmente en el metabolismo celular de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Por ejemplo, una persona, ¿sí? Que sale a correr, ¿sí? Empieza a generar energía, ¿sí? Energía que necesita, ¿sí? O sea, necesita energía para hacer la actividad. Para ello están estas hormonas, las hormonas tiroideas. Lo que van a hacer es utilizar la grasa que tiene la persona, utiliza la grasa y la utiliza como energía, la convierte en energía para aprovecharla en esa persona que salió a correr. Lo mismo con los lípidos, lo mismo con las proteínas. Las proteínas, por ejemplo, los lípidos, los hidratos de carbono, son los que nosotros podemos ingerir, ¿sí? A través del desayuno. Por eso no podemos salir a correr, ¿sí? Sin haber antes desayunado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una reserva
de grasa, una reserva de energía, pero se puede desgastar rápidamente, ¿sí? Y podemos sufrir, por ejemplo, una lipotimia, ¿bien? Pero por eso es la importancia de generar energía a través de los alimentos. Justamente, todo esto está relacionado con estas hormonas tiroideas, ¿sí? Lo que van a hacer estas hormonas justamente es activar este metabolismo celular de los distintos hidratos de carbono, lípidos y proteínas de nuestro cuerpo y las va a utilizar para cambiar ese índice metabólico basal, o sea, aumentarlo. ¿Bien? Junto con la hormona de crecimiento humano y la insulina, las hormonas tiroideas aceleran el crecimiento corporal, en particular el crecimiento del sistema nervioso y del sistema esquelético, también como otra acción importante de estas hormonas. ¿Bien? Luego de las glándulas tiroideas, tenemos las glándulas paratiroideas, ¿sí? Las glándulas paratiroideas, bien, se encuentran en la cara posterior, ¿sí? En los lóbulos, ¿sí? De la glándula tiroides, en la región. Profe, Sí. disculpe, tengo una consulta. En las hormonas tiroideas, el aceleramiento del crecimiento corporal, en particular, ¿en qué se daba? ¿En qué sistemas? No entiendo la pregunta. ¿En qué sistema se daba el aumento en el crecimiento? Corporal, ajá, decía 2 sistemas en particular. Sistema Sistema nervioso esquelético y sistema nervioso. y sistema esquelético. Gracias. Ahí está. No de nada. Ahí está. Bien. Entonces, las glándulas paratiroideas son 4, ¿sí? 2 derechas, 2 izquierdas, 2 superiores, 2 inferiores. Bien, ahí las tienen, bien representadas, ¿sí? ¿Y qué es lo que producen estas hormonas? La misma glándula que lleva, la misma hormona que lleva el nombre, ¿sí? De la glándula. Producen la hormona paratiroidea. ¿Cuál es la función? La hormona paratiroidea es el regulador principal de los niveles de calcio, magnesio e iones fosfato, ¿sí? Recuerdan que yo les dije recién que la glándula tiroides producía, ¿sí? Un índice metabólico basal normal y que estas hormonas de la tiroide, ¿sí? Aumentaban, ¿sí? El índice metabólico basal. ¿Bien? Lo aumentaban, utilizaban la energía, qué sé yo. Bien. Las hormonas paratiroideas hacen exactamente lo mismo, pero en estos niveles, ¿sí? Los niveles de calcio, magnesio e iones fosfato. Todo está vinculado, está relacionado con los cambios que tiene la persona cuando está de un estado de un índice metabólico basal normal al aumento del mismo. Cuando aumenta, ¿sí? Se activan todas estas glándulas para utilizar, ¿sí? Todas las energías, ya sean propias del cuerpo como las externas, que yo voy a incluir a través de los alimentos. Alimento, y obviamente, si hablo de alimento, hablo de todos los alimentos en general, ¿sí? También puedo agregar el calcio, el magnesio, los iones fosfato, que también lo podemos, digamos, consumir nosotros. ¿Bien? Hasta ahí, ¿sí? Vamos a hablar, al final vamos a hablar de lo que es el hipotiroidismo y el hipertiroidismo como patología, ¿no? Lo que me interesa es que sepamos esto y acá, en esta parte, ¿sí? Acá es donde voy a demorar un poquito más, porque vamos a hablar de la glándula suprarrenal, ¿sí? La glándula suprarrenal, ¿sí? Acá les pido principal atención, por supuesto, porque esto tiene que ver mucho con nuestra actividad, con nuestra formación como futuros enfermeros y como, digamos, personas profesionales, ¿sí? Que tienen un criterio para trabajar. Acá se les va a abrir un poquito más la mente con esto, ¿sí? Eso es lo que yo espero. La glándula suprarrenal, ¿sí? Yo puse corteza, no, es glándula suprarrenal, está dividida en 3 zonas, ¿sí? 3 zonas, cada una de las cuales secreta distintas hormonas, ¿bien? Vamos por parte, ¿sí? La zona externa, la zona más externa de la glándula, ¿sí?
vendría siendo esta acá, que en el microscopio la vemos así, ¿sí? Es la zona glomerulosa, ¿sí? La zona glomerulosa, ¿sí? Es la parte más externa, ¿sí? Sus células están dispuestas en forma compacta, ¿sí? Por eso ocupan poquito espacio, ¿bien? Y van a secretar hormonas, ¿sí? ¿Qué hormona es la de interés? La que me va a producir cambios, ¿bien? Justamente hormonas llamadas mineralcorticoides, ¿sí? ¿Y cuál es el nombre de la hormona principal? La aldosterona, ¿sí? La zona glomerulosa secreta mineralcorticoides, sobre todo la aldosterona. Esa hormona quiero que la tengan ahí presente. ¿Bien? Luego tenemos la zona media, ¿sí? La zona media de la glándula suprarrenal, ¿sí? Se llama zona fasciculada, ¿sí? La zona fasciculada va a secretar glucocorticoides, sobre todo, ¿sí? El cortisol, ¿sí? Las células de la zona fasciculada secretan principalmente glucocorticoides, principalmente el cortisol, llamado así porque afectan la homeostasis de la glucosa. O sea que en algún punto está relacionado con el páncreas. Ya vamos a hablar después del páncreas y de su actividad. ¿Bien? Y por último, tenemos la zona más interna de la glándula suprarrenal, que es la zona reticulada, ¿sí? La zona reticulada, bien, es la zona más interna, están organizadas en cordones ramificados, sintetizan cantidades pequeñas de andrógenos libres. Bien, en este punto, acá en la zona interna, en esta zona reticular, no se produce ningún tipo de hormona, pero acá viene el pequeño detalle, el pequeño gran detalle. Por debajo de la zona reticulada, de la última zona más interna, me voy a encontrar con la médula suprarrenal. En la médula suprarrenal, que vendría siendo en este esquema lo más interno, esto que ustedes visualizan aquí, vamos a encontrar la médula que va a secretar dos hormonas de vital importancia para nuestra vida: la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Para quienes no la conocen, son dos hormonas que se ha podido sintetizar, sacarlas de nuestro cuerpo y poder utilizarlas nosotros desde afuera, externamente, principalmente cuando tenemos un paro cardiorrespiratorio o cuando debemos mantener una tensión arterial normal en un paciente que tiene alguna patología que compromete el sistema cardiovascular. ¿Bien? Pero eso vamos a hablar un poquito más adelante porque me interesa mucho hablar de eso, ¿sí? Entonces, anatómicamente, estas son las partes de la glándula suprarrenal y cuáles son las hormonas que produce cada uno. ¿Bien? ¿Recuerdan la primera parte, la parte de los mineralcorticoides, que la principal era la aldosterona? ¿Bien? Esta aldosterona regula, esta hormona, regula la homeostasis de dos iones minerales, principalmente el sodio y el potasio. ¿Bien? Y ayuda a ajustar la presión y el volumen sanguíneo. Bien, acá viene lo interesante, acá viene lo más, para mí en lo personal, lo más grosso de esta situación. La aldosterona, ¿sí? Es una hormona que se produce ahí en esta región de la glándula suprarrenal, y la activación de ella, ¿no? La secreción de ella va a estar mediada, ¿sí? Va a estar mediada, está bien dicha la palabra, por un sistema. Un sistema renina, angiotensina, aldosterona. Seguramente algunos ya lo han escuchado, algunos lo han entendido bien y otros les cuesta un poquito más. A mí me costó un montón entenderlo, pero acá se los voy a transmitir paso por paso cómo funciona esto. ¿Y por qué principal importancia en este sistema renina, angiotensina, aldosterona? Porque básicamente, ¿sí? Bajo este diagrama que tenemos acá, este sistema
es un sistema, vamos a hablar un poquito, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que hace este sistema? Es un sistema nuestro, es natural, ¿sí? Es un sistema que nuestro propio cuerpo controla, ¿sí? Y lo hace a través de distintas activaciones de distintos órganos, ¿bien? Para producir un cambio, para producir una homeostasis o para producir una compensación de algo, ¿sí? Produce una compensación. Una compensación de distintas situaciones con las cuales nosotros, como profesionales, podemos encontrarnos, ¿sí? Esto no se trata de que el médico es quien evalúa al paciente, sino que el enfermero también debe tener las habilidades y las competencias para poder, ¿sí? Evaluar un paciente y ver qué está pasando. No solamente en un servicio crítico, terapia intensiva, como es el lugar donde yo trabajo, ¿sí? Sino también en otros servicios que también suelen suceder y se cometen muchos errores porque no hay una buena evaluación, tanto del enfermero como del médico o viceversa. Hago esta pequeña aclaración para que vean la importancia de este sistema con nuestro cuerpo. ¿Bien? Proseguimos. Nosotros, ¿sí? Tenemos esto. Esto que ustedes ven acá es cómo actúa nuestro sistema de renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? Vamos a poner 3 situaciones con las cuales nosotros trabajamos a diario. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente con deshidratación. ¿Sí? Un paciente con una deficiencia de sodio. O una hemorragia. Ya sea una hemorragia interna como una hemorragia externa, ¿sí? Producto de lo que a ustedes se les ocurra, ¿sí? Son casos que nosotros habitualmente nos encontramos con esto, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que saber que nuestro cuerpo, cuando se produce esta situación, está preparado para poder revertir ese cambio, ¿sí? Ese mal cambio o ese cambio que nos está afectando la vida. Entonces, nuestro cuerpo tiene sus armas, ¿no? Entre comillas, para poder paliar esta situación. ¿Cómo actúa? ¿Cómo funciona? De esta manera. Deshidratación, deficiencia de sodio o hemorragia va a producir, cualquiera de las 3 situaciones, va a producir una disminución de la volemia, ¿sí? Una disminución de la volemia, ¿qué quiere decir? Que nuestro líquido interno, o sea, nuestra sangre, ha disminuido en cantidades. La cantidad normal de sangre que circula por todo nuestro cuerpo ha disminuido en cantidad. Se puede deber a un montón de situaciones, justamente una hemorragia, una deshidratación, una deficiencia de sodio, ¿sí? Entonces, si disminuye la volemia, ¿sí? De la mano, ¿sí? O como, digamos, la consecuencia de una disminución de la volemia va a ser la disminución de la presión. Va a disminuir la presión. Tenemos un paciente que está hipotenso, ¿sí? De repente, nuestro cuerpo va a empezar a trabajar automáticamente. No tenemos que activar, ni decirle, ni poner absolutamente nada. El cuerpo actúa para mantener esa homeostasis de la cual yo siempre le hablo. ¿Cómo va a actuar? Primero, lo primero que hace, los riñones, derecho e izquierdo, cualquiera de los dos, de hecho, tienen células. Estas células se les llama células yuxtaglomerulares. La misma palabra se lo está diciendo. ¿Dónde están estas células? Están en el glomérulo. ¿Sí? Están en el glomérulo. Se activan estas células. ¿Bien? Lo que va a producir estas células, ¿bien? Esta activación de estas células en el riñón va a producir que se aumente una enzima. ¿Sí? Esta enzima se llama renina. Y acá empezamos a hablar un poquito más de este sistema. Aumenta la renina. ¿Sí? Hasta ahí vamos bien. Se activaron las células, aumenta la renina. Por otro lado, tenemos otro órgano que nos acompaña también, que es el hígado. El hígado
va a activar, ¿sí?, otra enzima. ¿Cómo se llama esa enzima? Angiotensinógeno. ¿Sí? Riñón activa, o sea, activan las células, se aumenta la renina. El hígado activa el angiotensinógeno. Y juntas, cuando se juntan estos dos, aumento de la renina y aumento o, digamos, secreción del angiotensinógeno, va a hacer que haya un aumento de la angiotensina 1. La angiotensina 1 es una enzima, que es una combinación de renina y angiotensinógeno. Estas dos se juntan para producir la angiotensina 1. Bien. Esto, y acá entra en juego otro órgano, ¿sí?, muy nuestro, obviamente, muy conocido, los pulmones. Los pulmones, lo que van a hacer, ellos, tanto como en el hígado, como en los riñones, los pulmones tienen una enzima también, la famosa ECA, la enzima convertidora de angiotensina. Enzima convertidora de angiotensina. ¿Qué quiere decir? Que esta angiotensina 1, que se formó aquí por la activación de estos dos órganos, al pasar por los pulmones, ¿sí?, va a iniciar, ¿sí?, la enzima convertidora de angiotensina para producir la angiotensina 2. Ahora, ¿qué es la angiotensina? ¿Por qué pasa de 1 a 2? ¿Por qué ese cambio? ¿Sí? Justamente porque en los pulmones nosotros tenemos la entrada, ¿sí?, es nuestra entrada ¿de quién? Del oxígeno. Al nosotros tener una situación de estas, muy habituales, ¿sí?, nuestro sistema respiratorio va a aumentar la frecuencia respiratoria. O sea que vamos a tener un paciente con disminución de la tensión arterial, pero también vamos a tener un paciente con una taquipnea. Y ojo, es una taquipnea normal, ¿sí? No es patológica, porque a veces suele suceder que uno, por eso hablo yo de abrir sus mentes a lo que hace nuestro cuerpo, cómo funciona, que a veces uno piensa que una taquipnea es porque el paciente está ansioso, con miedo, nervioso, o como quieran llamarlo, ¿sí? Y actúa y realiza actividades que no tienen nada que ver con lo que le está pasando al paciente. En este caso, el aumento de los niveles de oxígeno en sangre, ¿sí?, o sea, el aumento de la frecuencia respiratoria, va a hacer que esta enzima se potencie. Esta angiotensina 1 va a entrar a los pulmones y se va a potenciar. Se va a potenciar para formar una angiotensina mucho más poderosa, ¿sí?, mucha más fuerte, y acá comienza la resolución de todo esto. ¿Bien? Acá viene la parte como más linda, porque acá es como que cierra todo. La angiotensina 2 va a producir, primero, va a actuar en la glándula suprarrenal, la glándula de la cual nosotros comenzamos hablando. Puntualmente, ¿dónde? ¿Dónde? Justamente en la parte, en la corteza, acá en la zona glomerulosa. Acá va a actuar. No ni acá, ni acá, ni en la médula, sino acá arriba, acá, donde está la corteza suprarrenal, bien acá externo. Ahí va a actuar, ¿sí?, esta angiotensina 2. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Al llegar la angiotensina acá, va a provocar que aumente la hormona. ¿Cuál es la hormona que producía, ¿sí?, esta parte? La aldosterona. Es la hormona de la cual yo les había dicho que la tuvieran ahí presente. Esta hormona, al aumentar, ¿sí?, su cantidad, su secreción,
bien, de esta hormona, ¿qué cambio es el que va a producir? Justamente va a producir un cambio. ¿Dónde? En los riñones. ¿Qué va a hacer en los riñones? Va a haber un aumento de la reabsorción. Dice resorción, falta una A. Un aumento de la reabsorción. Reabsorbe de sodio, de agua, potasio e hidrógeno en orina. ¿Qué quiere decir esto? Que el aumento de la aldosterona va a producir lo que nosotros habitualmente llamamos una retención de líquidos. ¿Sí? Y vuelvo a repetir lo mismo, una retención de líquidos normal. ¿Sí? Como producto, o sea, como un método compensatorio. ¿A quién? ¿A quién estoy compensando? A esto que yo tengo acá. A una deshidratación, me falta líquido, una deficiencia de sodio, me falta un ion, en este caso el sodio, que es uno de los más importantes y de los cuales es uno de los iones que más se encuentran en todas nuestras células del cuerpo y es lo que me activa, de hecho, ustedes ya lo saben, o una hemorragia, ¿sí? Por ejemplo, una pérdida de sangre abundante, ya sea interna o externa, ¿sí? A eso va a compensar, ¿sí? Entonces, en los riñones hay aumento de la reabsorción del sodio, del agua, del potasio y de hidrógeno en la orina. Hay una retención de líquidos, ¿bien? Esta retención de líquidos lo que va a hacer como solución es aumentar la volemia, ¿sí? La tenía disminuida, va a provocar un aumento de la volemia, ¿sí? Obviamente, si aumenta la volemia, ¿sí? La presión se va a estabilizar, se va a empezar a aumentar la presión hasta mantener valores normales. Esto es una ayuda, ¿sí? Que se le da a nuestro sistema circulatorio y no al sistema circulatorio solamente como recorrido, ¿no? Por donde va a circular la sangre, sino también a nuestro corazón. Y a su vez, y por último, este aumento de la angiotensina, ¿sí? Va a producir, por un lado, producía un cambio renal, que es este camino que yo les he estado dando, pero por otro lado también produce una vasoconstricción de las arteriolas. Al producir una vasoconstricción de las arteriolas es la parte más chiquita de una arteria, las va a va a haber una vasoconstricción, perdón, lo que va a producir y ayudar justamente a esto, aumentar la volemia, a no desperdiciar tanto líquido, el poco líquido que tenemos, ¿sí? Y que la presión se mantenga estable, ¿sí? También habla de que en la corteza suprarrenal hay un aumento de potasio en el líquido extracelular, ¿sí? Todo es en ayuda para que estas situaciones con las cuales nosotros nos encontramos se pueda compensar a través de este sistema renina, angiotensina, aldosterona. Me paro en esto, se los expliqué, porque es nuestro, como ya les dije al principio, es nuestro modo natural que nosotros tenemos para poder compensar una situación. Bien. ¿Qué sucede? A veces nosotros los profesionales cometemos errores, ¿sí? Y pensamos cualquier cosa. Pensamos que por no tener un criterio, ¿sí? Trabajamos de una forma técnica. Y decimos, por ejemplo, si no orina el paciente, pasemos furosemida. Hablamos con el médico y el médico nos indica, porque de hecho ni el médico tiene a veces noción de este tipo de situaciones porque a lo mejor no lo tiene presente. Ojo, no se da en todos los casos, se da en estos casos. Y estos casos son muy habituales. Ver un paciente deshidratado, ¿sí? Ver un paciente que a lo mejor tiene una hemorragia, producto de una cirugía, ¿sí? O entra por guardia un paciente que se cortó la mano, se cortó el dedo, se cortó un brazo, ha tenido muchas pérdidas, lo golpearon, accidente vial. Yo les hablo desde el punto de vista cómo nosotros trabajamos y qué es lo que nosotros recibimos, ustedes ya lo saben. Y cómo nuestro método natural de compensación está
relacionado a este sistema. Ahora, el tema es el siguiente. Nosotros, mi pregunta es hacia ustedes, ¿podemos ayudar a este sistema desde afuera como profesionales? ¿Hacemos una evaluación? ¿Podemos ayudar? Si es sí, ¿cómo podemos ayudarlo? ¿Qué piensan ustedes? Colocando una vía y pasando alguna solución. Bien, excelente respuesta, excelente. Como primera medida, nosotros colocamos una vía. Y acá hay un pequeño detalle y un debate. Una vía de gran calibre o de menor calibre. ¿Qué piensan? De gran calibre. Gran calibre. Libre. Bien. Y si yo les digo que si yo tengo un paciente con deshidratación o una hemorragia, ¿cómo piensan que van a estar esas venas? Y va a costar encontrarlas, pues como que se achican. Bien. ¿Qué opciones? Como que se vuelven tengo más yo? finas. Exacto. Vamos a tener una vasoconstricción natural. Y acá viene la vasoconstricción, de la que yo a veces digo, el paciente está deshidratado, no tiene venas. Claro, no las tiene porque está actuando este sistema, ¿no? Para compensar. ¿Qué soluciones podemos darle? Bien, lo que ustedes, excelente, muy afinados, muy afinados. ¿Cómo lo Profe, para solucionan? encontrar las venas, Sí. ¿se puede aplicar calor o que la persona tome agua? Sí es una opción, pero si tenemos una deshidratación, muy buen punto, muy buen punto. Pero si yo tengo por ejemplo, si tengo una hemorragia, no puedo darle agua. Así, agua vía oral. ¿Le puedo colocar una sonda? Sí, pero no es mi prioridad. Y si tengo un paciente con una deshidratación, tampoco le puedo dar agua, así derecho. ¿Por qué? Puedo producir el famoso síndrome de realimentación, que es un aumento porque obviamente tengo que pasar muchas cantidades de líquido. E imagínense por boca, llegando al estómago y haciendo todo el recorrido intestinal. ¿Cuándo va a llegar todo ese líquido que yo le quiero dar a un paciente en hacer efecto? Va a tardar muchísimo. Por eso la elección es la vía endovenosa. Muy bien, ahora, si yo tengo unas venas complicadas, porque acá viene justamente, chicos, la actividad de enfermería, por eso yo les pregunto esto. Colocamos una vía de gran calibre, excelente. ¿Qué opciones yo tengo si no puedo encontrarle en los brazos? El cuello. Bien. Una vía. La ingle. En la ingle no. En la ingle tengo la arteria femoral. No me voy a arriesgar ahí. De hecho, no se puede. La vía central. La yugular, en el cuello. ¿Sí? La vena yugular externa, no la interna, la externa, derecha, izquierda, ¿sí? Son las opciones. Y se los digo por experiencia. Y experiencia muy reciente, de esta mañana prácticamente. Hice una vía yugular externa a una paciente de 60 años con un politraumatismo por caída que tenía una hemorragia intestinal, ¿sí? Posquirúrgico, que no tenía vena la señora básicamente. El cuello siempre es la opción, ¿sí? Las venas yugulares, porque siempre van a estar, porque son venas de gran calibre que se pueden visualizar y que, por supuesto, la técnica, la práctica, la confianza en uno me puede llevar a hacer, ¿sí? Y poder, digamos, no se salva una vida, yo no salvo vidas, yo ayudo a salvar vidas, siempre digo lo mismo, poder acceder a ese tipo de venas de gran calibre, en donde yo puedo colocar un catéter de gran calibre, ¿sí? Hasta ahí, excelente, muy bien. ¿Qué otra actuación yo de enfermería haría para ayudar a estos pacientes? ¿Qué piensan? Apaguen los micrófonos. ¿Qué otra actividad de enfermería ustedes piensan que harían? ¿O qué visualizarían? ¿O qué tendrían en cuenta? Y le proporcionamos oxígeno. No. ¿Qué hacemos con la orina? ¿Qué pasa con la orina en este paciente? ¿Control de ingreso y egreso de líquidos, profe? Entra en una urinaria. A ver,
Vamos por partes, ordenemos. Yo tengo un paciente que está pasando por esta situación, le puse una vía en el cuello, accedí, muy bien, y el médico me dice, pasale líquido, necesito aumentar la volemia, ¿sí? Necesito ayudar a aumentar la volemia. Después sacaré una muestra de sangre para ver cómo está el hematocrito y saber si el paciente necesita una transfusión. Después verificaré el ionograma para ver si hay una deficiencia de sodio, potasio o lo que fuere y lo puedo yo agregar como medicación. Eso es después. Te dice el médico, pasale 2 litros, 3 litros, pasale porque necesito aumentar la volemia porque este paciente está descompensado, obviamente tiene la presión baja, ¿sí? Me dicen hacer un control de ingresos y egresos. Bien, si yo meto 2 litros de líquido, en este caso, ¿cuánta orina podría yo esperar que saliera? En este caso. ¿Qué piensa? Profe, ¿no es proporcional lo que entra a lo que sale? Lo que ustedes digan, lo que ustedes piensen. Creería que menos, va a salir menos líquido porque el cuerpo va a retener cierta parte del líquido que entra. Excelente respuesta. Excelente. ¿Sí? Yo voy a esperar en estos pacientes que no te orinen. Que no orinen. ¿Por qué? Porque el cuerpo está haciendo esto. Está reteniendo líquidos. Porque hay una disminución de la volemia. Y está actuando la aldosterona. Profe, Para compensarlo. Exacto. Para al compensar. retener líquidos, ¿no puede presentar edemas? No, porque tengo una pérdida de líquidos. No tengo un aumento, tengo una pérdida de líquidos. El cuerpo, naturalmente, aumenta, realiza todo esto que yo ya les expliqué para hacer una retención, ¿sí?, de todo lo que yo le estoy ingresando al paciente. ¿Sí? Y acá viene un pequeño detalle. A ver, yo sé que ustedes, o sea, a ver, el camino es largo o corto, como quieran tomárselo, pero a veces, tarde o temprano, siempre les digo, se van a cruzar con una situación en donde el criterio de enfermería es fundamental. He tenido la posibilidad de ver, ¿sí?, situaciones en donde el paciente no orina. ¿Y qué hacemos nosotros como enfermeros cuando el paciente no orina? Y no tenemos criterio, porque eso llamo yo a no tener criterio de enfermería, no pensar un poquito en esta situación. Tengo un paciente Le que está colocamos hipotente. sonda vesical. Le ponemos sonda vesical. Excelente. Hasta ahí me parece genial. Pero tenemos un paciente hipotenso. Un paciente que tiene, a lo mejor, por ejemplo, una hemorragia, no sabemos de dónde viene, o está deshidratado, y no hemos sacado sangre, una muestra de sangre para ver qué tipo de deshidratación tiene o qué es lo que le hace falta. Y colocamos una vía de gran calibre y estamos pasando líquido a pasto, a pasto, a pasto. Y no orina nada. ¿Qué hace el enfermero? O habitualmente, ¿qué esperarían ustedes hacer? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Un diurético. Insuficiencia renal. Exacto, exacto. Es lo primero que se les viene a la cabeza, avisarle al médico que el paciente no está orinando y que si existe la posibilidad de colocar un diurético. Ahora, ¿está bien o no? En No. este caso. No, porque si va a tiene causar más una- pérdida. Miren, otra vez a lo mismo. Acá. Acá está el punto de todo. Si yo coloco un diurético, los 2, 3 litros, 4 litros de suero que yo le metí a este paciente para ayudar a aumentar la volemia, se van a volar por la orina. O sea que los riñones los bloqueás la reabsorción. Se va a eliminar toda esa volemia que yo intento retener en el cuerpo. ¿Se entiende? Ese Sí. es el punto. ¿Sí? Sí, sí se entiende. Entonces, ¿por qué me paro acá y les hablo no solamente de mi experiencia, sino que para que ustedes tengan ese criterio de trabajar de esta forma el día de mañana? ¿Sí? Que tengan, no siempre obviamente va a pasar,
que digo, un paciente con hemorragia, y seguro que no te va a orinar, a ver qué vía pero yo ya estoy acelerado en eso, estoy adelantado, yo valoro, yo observo al paciente, ¿sí? Entonces, si yo veo un paciente que está en este tipo de situaciones, que son situaciones normales, deshidratación se da en casi el 80% de las personas que son ancianas, que entran en un hospital por cualquier patología. Lo primero que hace la persona que está en la edad de ancianidad es deshidratarse. ¿Sí? Lo primero, no solamente por la edad, sino por el estado de estar en un hospital, postrado en una cama con una patología X. Hemorragia, obviamente, hemorragias por cirugía, por politraumatismo, por lo que se les ocurra, ¿sí? Siempre es algo con lo que nosotros trabajamos, moneda corriente. Por eso es importante que ustedes sepan cómo actúa nuestro cuerpo, ¿sí? Y qué método, o sea, cuál es el método compensatorio normal y cómo nosotros podemos ayudarlo desde afuera. Con mínimas actividades, visualizando bien, ¿sí? Y evaluando bien al paciente. De otra forma, vamos a decir, doctor, el paciente no orina, pasarle una furosemida, sí, ping, lo pasás, confiado, porque vos querés que el paciente orine, ¿y qué pasa? Se pierden líquidos, disminuye la volemia, disminuye la presión, disminuye la frecuencia cardíaca porque el paciente, el corazón se cansa, ¿y qué pasa? Si disminuye todo, estamos en la puerta de un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Innecesario. Una furosemida puede producirme un paro cardiorrespiratorio en estos casos. ¿Se entiende? Bien. Vamos a avanzar un poquito, ¿sí? Vamos a seguir avanzando en realidad. Nosotros habíamos hablado, ¿sí? De los mineralcorticoides y la aldosterona y todo este sistema, muy bonito. Hablamos de la segunda parte de la glándula suprarrenal, que son los glucocorticoides. Los glucocorticoides regulan el metabolismo y la resistencia al estrés. ¿Cuáles son estos glucocorticoides? ¿Cuáles son las hormonas, ¿no? que se producen en esta zona media, ¿sí? de la glándula suprarrenal? El cortisol, la corticosterona y la cortisona. Siendo de estos tres, el cortisol es el que más abunda, ¿sí? Es casi el 95% de la actividad glucocorticoidea, ¿sí? Hasta ahí nomás. Recuerdan la región más interna, ¿sí? La más interna de la glándula suprarrenal, que eran los andrógenos. En los hombres, en las mujeres, la corteza suprarrenal secreta pequeñas cantidades de andrógenos débiles. La hormona principal que estimula su secreción es la ACTH, que eso se producía en la adenohipófisis o neurohipófisis, una de las dos, no recuerdo bien. No digamos, tengámoslos en cuenta, nada más. Acá, esto es la otra parte que me interesa transmitirles, ¿sí? Dentro de las distintas capas de la glándula suprarrenal, tenemos la parte más interna, que es la médula suprarrenal, que va a secretar, o sea, va a producir y a eliminar cuando sea necesario, siempre cuando sea necesario, dos hormonas muy conocidas, la adrenalina y la noradrenalina. Estas dos hormonas, ¿sí? ¿Qué hacen? ¿Cómo actúan? Aumentan en gran medida la respuesta de lucha o huida, ¿sí? Si nosotros ponemos el ejemplo, ¿qué pasa cuando nos roban o cuando nos quieren robar? Corremos. Y nuestro cuerpo, ¿cómo actúa? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial, ¿sí? Aumenta la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y esto se debe a la liberación de estas hormonas, que es un llamado de atención hacia nuestro cuerpo para que se active en grandes cantidades, ¿no? Entonces, al activarse este cuerpo, ¿sí? Producto de una situación, ¿sí? Aumenta la adrenalina, aumenta la noradrenalina, ¿sí? Y va a pasar que aumenta el gasto cardíaco, como ya les dije, aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción. Los músculos, ¿sí?
los músculos se van a tensionar, se van a llenar de tanta sangre, de tanta energía, que van a tener la capacidad para responder, ¿sí?, a este tipo de acción, ¿sí? El tejido adiposo también, se van a dilatar las vías aéreas y aumentan los niveles de glucosa y de ácidos grasos. O sea, todo por una situación externa, di un ejemplo nada más, que me puede activar la adrenalina y la noradrenalina, ¿sí? Hasta ahí llegamos con glándula suprarrenal, ¿sí? Y ahora, ya falta poquito para terminar la clase, vamos a hablar de glándulas que tenían doble función, que en realidad no es doble función, o sea, la doble función la tienen, pero producen dos tipos de hormonas. Por un lado, son glándulas exócrinas, como también glándulas endocrinas, ¿sí? Casi, ya vamos a hablar puntualmente de nuestro querido páncreas, ¿sí? El páncreas, casi el 99% de las células del páncreas se disponen en racimos llamados acinos, ¿sí? Vamos a ir acá, les voy a mostrar. Esto es un corte transversal del páncreas, ¿sí? Una vista anterior. Y vemos, ¿sí?, cómo está distribuido, ¿sí?, el páncreas. Bien. Lo primero que nosotros tenemos que saber es que el páncreas tiene actividades exócrinas y actividades endocrinas, ¿sí? Por eso va hacia los dos lados. La parte exócrina, ¿sí?, acá, como bien dice, el 99% de las células se disponen en racimos llamados acinos, ¿sí? Miren esto. Acinos exócrinos, ¿sí? Esto es un acino, este es otro acino, acino. Son distintos acinos que se encuentran en la parte más externa del páncreas. ¿Bien? Como bien dice ahí, acinos exócrinos, ¿sí? Los acinos exócrinos, ¿bien?, van a producir un líquido para que cuando se libere, ¿bien?, va a producir un cambio fuera del páncreas. ¿Cuáles son esos líquidos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué líquido secreta el páncreas? ¿Se les ocurre algo? Ahí no Nada. entraba la insulina. No, no. Eso es interno, más externo. ¿Y los líquidos que secretan el intestino delgado? Bien. ¿Cómo se llaman esos líquidos? ¿No es la bilis? La bilis la produce el hígado. Los jugos pancreáticos, Bien. ¿sí? Los jugos pancreáticos o líquido pancreático son los líquidos que se exteriorizan del páncreas, los producen, ¿quién? Estos acinos exócrinos, ¿sí? Entonces, por acá, externamente, ¿sí?, se va a liberar, ¿sí?, aquí, en este punto. ¿Recuerdan la ampolla hepatopancreática o ampolla de Vater, que lo hablamos en su momento? Aquí es donde se va a eliminar. Es la función exócrina que tiene el páncreas. Eso es por un lado. Y a su vez tiene una función endocrina, interna, ¿sí? Y si ustedes ven acá, todo esto que yo les estoy señalando es toda la parte interna. ¿Y qué es todo esto que vemos aquí? Vemos, estos rojos son capilares sanguíneos. O sea que todo lo que se produzca acá en la región interna no va a ir hacia afuera, no va a ir a la ampolla hepatopancreática a ningún lado, sino que va a ir internamente por los capilares sanguíneos. ¿Bien? ¿Y cuál es la función interna, endocrina? Justamente esta.
El páncreas internamente tiene islotes pancreáticos. Son células, ¿sí?, que están distribuidas en distintos lugares, pero contenidas internamente en el páncreas, y son las que proporcionan, bien, las distintas hormonas, y acá viene la parte más endocrina, ¿no? La parte más endocrina va a sintetizar, a secretar también cuatro hormonas. Para que lo tengan en cuenta y que lo sepan, esto es una pregunta de examen, sea parcial o sea final, ¿sí? Es una pregunta de examen. ¿Cuáles son estas células? ¿Sí? Estos 4 tipos de células secretoras de hormonas del páncreas son las alfa o células A, que constituyen aproximadamente el 17% de las células, ¿sí? Y las células alfa, van a secretar el famoso glucagón, ¿sí? La famosa hormona glucagón. ¿Bien? Luego tenemos las células beta o células B, que constituyen el 70% de las células, ¿sí? Y van a secretar la famosa insulina. ¿Bien? La hormona insulina. Después tenemos las delta o células D, constituyen el 7% de las células y secretan la hormona somatostatina, y las células F, ¿sí?, constituyen el resto de las células de las células pancreáticas internas endocrinas y van a secretar la hormona polipéptido pancreático, ¿sí? Entonces, si ustedes ven acá el dibujito, van a ver que la mayor cantidad, ¿sí?, de estas células, yo las veo rosadas con el núcleo morado, está en su mayoría internamente aquí. Y justamente estas son este 70% de células beta. O sea, el 70% de la región interna del páncreas está compuesta por células beta, que son las células que van a secretar la insulina, la hormona insulina, ¿sí? Y después, los porcentajes, 17%, ¿sí? Las células alfa, que son las dos que más me interesa que sepan, ¿sí? Son células alfa, que son estas moradas que ven aquí, ¿sí? Vieron que están, digamos, en una proporción medianamente aceptable, ¿sí? Pero no tanto como la insulina, o sea que tenemos una mayor cantidad de insulina en nuestro cuerpo que la hormona glucagón, que es la hormona que me va a compensar, ¿no?, los niveles de glucemia o azúcar en sangre. ¿Bien? ¿Alguna duda? No. Bien. No, profe. Profe, yo tengo una consulta. ¿Cuándo se Esto crece? viene siendo la Vamos a uno. función del sistema endocrino interno, entonces. Claro, es una función interna y una función externa tiene el páncreas. La externa es la producción de jugos pancreáticos para actuar junto a la bilis en el intestino. Esa es la exócrina, y la endocrina es la producción de estas 4 hormonas. Gracias. ¿Bien? ¿Quién más? Por ahí voy a escuchar. Profe, ¿qué secretaban las células F? Las células F. Vamos de vuelta. Las células F constituyen el resto de las células y secretan polipéptido pancreático. ¿Sí? Bien. Vamos a seguir hacia adelante. Ya no queda mucho, ¿sí? Y vamos a hablar de los ovarios y los testículos, ¿sí? Son 2 glándulas, ¿sí? Obviamente, ovarios en la mujer, testículos en el varón. Y vamos a ver cuáles son las hormonas, ¿sí?, que trabajan aquí. ¿Bien? Entonces, las gónadas son los órganos que producen los gametos, espermatozoides en los hombres y ovocitos en las mujeres. Ese es el resultado, ¿no? El resultado de la producción y la actuación de las hormonas, ¿bien? Ese es el resultado. En los hombres, el espermatozoide, y en las mujeres, los ovocitos, ¿bien? Además de su función reproductiva, las gónadas secretan hormonas. Vamos a empezar a hablar de las mujeres, ¿bien? Los ovarios producen diversas hormonas esteroideas.
Bien, incluye 2 estrógenos, ¿sí? ¿Cuáles son esos 2 estrógenos? El estradiol y la estrona, ¿sí? Son 2 estrógenos y a su vez producen otra hormona que es la progesterona, ¿sí? Estas hormonas sexuales femeninas, junto con la folículo estimulante, la FSH, y la luteinizante, ¿sí? Que recuerdan, estas hormonas se secretaban, ¿sí? Se originaban ¿dónde? Aquí, en la adenohipófisis. No se secretan en los ovarios, sino en la adenohipófisis. Yo les había comentado eso. Juntas, estas 4 van a regular el ciclo menstrual, ¿sí? Van a regular el ciclo menstrual. Por otro lado, también van a mantener el embarazo. Cuando existe el embarazo, lo mantienen y preparan las glándulas mamarias para la lactancia. Lo cual no quiere decir que preparar las glándulas mamarias, ¿sí? Y yo no he nombrado la la hormona prolactina. No. ¿Por qué? Porque estas hormonas son las que van a preparar las glándulas mamarias para la lactancia. La hormona prolactina es quien produce la leche, ¿sí? Es la no es la diferencia, sino es cómo es la situación, ¿sí? Estas 4 hormonas producen eso. Y recuerden, ¿sí? La hormona FSH y la LH en la adenohipófisis se secretaban, ¿sí? Y se mantenían ahí, bajo este sistema portohipofisiario. ¿Recuerdan ese sistema que vimos circulatorio dentro, que era muy particular? Estas hormonas están en permanente producción, pero se mantienen ahí. Cuando son necesarias, bajan, ¿sí? Bajan hacia, en el caso de las mujeres, ¿sí? Hacia los ovarios, para juntarse con las otras 2 hormonas, ¿sí? Los estrógenos y la progesterona, y así producir estas funciones: regular el ciclo menstrual, mantener el embarazo en el caso que exista, y todo lo que ya hemos charlado. ¿Bien? En el hombre, ¿sí? La hormona principal producida y secretada por los testículos es la testosterona, ¿sí? La testosterona es una hormona que producen los testículos. ¿Bien? Hasta ahí bien. La testosterona estimula, ¿sí? ¿Cuál es la función de la testosterona? Va a estimular en primera instancia, ¿sí? Cuando un bebé nace, ¿sí? Un varón nace, la testosterona se activa. ¿Para producir qué? La estimulación y por ende el descenso de los testículos a el escroto, ¿sí? A la bolsa escrotal. O sea, ¿qué quiere decir? Que antes de nacer, el niño ya debería haber nacido con los 2 testículos en la bolsa escrotal. Por ende, no conozco mucho, pero he tenido la experiencia práctica, ¿sí? Como la van a tener ustedes seguramente, de recibir a un niño, o sea, a un bebé, y poder hacerle todas las actividades que se hacen en la neonatología, ¿sí? Una de ellas es ver si los 2 testículos se encuentran en la bolsa escrotal. Es de vital importancia porque si no se encuentran en la bolsa escrotal estos testículos, ¿sí? Quiere decir de que están en la región inguinal, están ahí. Quiere decir que la testosterona no estimuló ese descenso. Se espera una cierta cantidad de años, algunos deben tener experiencia en esto, ya sea personal o con algún familiar o amigo, lo que fuere, ¿sí? Produce justamente, se deja pasar algunos años, ¿bien? Hasta que llega la pubertad. Antes de que entren a pubertad aproximadamente, sí o sí debemos resolver esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque es justamente donde en el comienzo de la pubertad, en el varón, que los testículos estén en su posición para la producción de un aumento de la testosterona, de la hormona. Va a haber un aumento, ¿sí? ¿Y para qué? ¿Para qué va a haber un aumento justo a esta edad? Por eso yo lo tengo que resolver antes,
¿sí? Porque justamente la activación, ¿no?, de la testosterona va a hacer que haya mayor producción de espermatozoides, y esta producción de espermatozoides va a estimular el desarrollo y el mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos, como el crecimiento de la barba, la tonalidad de la voz, y otras, digamos, caracteres que son particulares del varón, ¿sí? Esto se tiene que dar antes, ¿sí?, del comienzo de la pubertad. Si no, no quiere decir de que no le va a crecer la barba o va a tener una voz más chillona, ¿sí?, sino que se va a alargar en el tiempo, va a demorar, pero sí o sí se tiene que resolver esto, que se tiene que resolver el descenso de los testículos antes o durante el proceso, antes de llegar a la pubertad. ¿Bien? Por último, ¿sí?, y con esto terminamos la clase, la glándula pineal y el timo. Son dos glándulas más. La glándula pineal, como ustedes la pueden ver aquí, es muy chiquita, se encuentra, ¿sí?, adosada al techo del tercer ventrículo, dentro del encéfalo, ¿bien? La glándula pineal secreta melatonina. ¿Cuál es la función de la glándula pineal? Va a secretar una hormona. ¿Cuál es esa hormona? La melatonina. ¿Qué es lo que es la melatonina? Algunos la han escuchado. Contribuye a regular el reloj biológico del cuerpo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Nos manda a dormir, básicamente, ¿sí? Nos manda a dormir. Se libera más melatonina en la oscuridad, por eso, en la noche, cuando tenemos hay oscuridad natural, ¿no?, a nosotros nos da más sueño, producto de que aumentó la cantidad de melatonina en la glándula pineal. Por el contrario, cuando tenemos luz de día, luz artificial, ¿sí?, tenemos una disminución de la melatonina, ¿sí? ¿Por qué? Porque para mantenernos más despiertos, el aumento de la melatonina nos da, digamos, nos va a facilitar el sueño, nos va a dar ganas de ir a dormir. ¿Bien? Esa es la función que tiene esta hormona, la melatonina, dentro de la glándula pineal, ¿sí? Es lo que más me interesa que sepan, ¿sí? Y el timo, por supuesto, chicos, ya lo hemos hablado del timo, es otra glándula más, ¿sí?, que está localizada detrás del esternón, entre los pulmones, y lo único que me interesa que les quede es justamente que estas hormonas, las hormonas producidas por el timo, promueven la maduración de las células T. Recuerden que ya habíamos hablado de esto, que estaba relacionado con nuestro sistema inmunitario. Esto ya lo hemos charlado, ¿bien? Aquí, en esta imagen, ustedes pueden ver las distintas patologías, algunas conocidas, otras no, ¿bien?, que se dan por el aumento o la secreción, la hiposecreción o la hipersecreción, aumento o disminución de distintas hormonas. ¿Bien? Observen la más conocida, que se da mucho acá en Mendoza, en la región Cuyo, es el bocio. Es el aumento de tamaño de la glándula tiroides, ¿sí? Producto de que en el agua, ¿sí?, el agua del deshielo, no viene con altas cantidades de yodo, ¿sí? Por ende, digamos, es muy habitual encontrar, ¿sí?, pacientes con hipotiroidismo. El hipotiroidismo en Mendoza es muy común, ¿sí? Es mucho más común encontrar. ¿Dónde se encuentran principalmente? En las mujeres, ¿sí? Es una patología que se da más en las mujeres que en los varones. Es una enfermedad muy endémica, es muy de la región, producto de que nuestra agua no contiene yodo. ¿Cómo se resuelve? La sal, con la sal yodada, ¿bien? Pero bueno, es como que todo trae aparejado siempre algunos problemas. Si yo consumo mucha sal, voy a tener hipertiroidismo, por supuesto, con la calidad de vida que tenemos. Bueno, es todo un tema, digamos, que no viene para la ocasión. Lo importante es que sí, el bocio es una de las patologías más habituales con las cuales nosotros nos solemos encontrar. Bueno, y acá hay otra, la acromegalia, el exfoltalmo, no me sale la palabra, perdón, síndrome de Cushing, ¿sí? ¿A qué se debe? Y bueno, el gigantismo, ¿bien? Son distintas patologías
producto del aumento en la secreción de las hormonas. ¿Bien? ¿Hasta acá llegamos, chicos? Profe, Sí. me quedó una duda. Escucho. Las células F del páncreas, ¿qué harían? ¿Cómo? Veo que el páncreas Produce secreta, las células F y las células delta. claro, las F. Quiero Bien. saber. ¿Qué es lo que producen o qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? La verdad, frente a los 60 alumnos, no sé. Porque no lo investigué. Porque digamos, considero la importancia de que ustedes deben saber digamos, la acción de la insulina y la acción del glucagón, que son las dos hormonas más conocidas, más habituales con las cuales nosotros trabajamos. Obviamente que de alguna u otra forma, si ustedes lo quieren investigar, están en todo su derecho. Yo me atrevo a decir de frente a ustedes que no lo investigue realmente cuál es la función específica de esas células, las F y las otras, las delta. ¿Sí? Pido Profe, disculpas por eso. Dígame, Gracias. sí. ¿y cuál es la función específica de la levotiroxina? La función específica de la levotiroxina, ¿sí?, es aumentar, ¿sí? La levotiroxina se da cuando vos tenés hipotiroidismo, ¿sí? Tenés una disminución de las hormonas tiroideas, T3 y T4, ¿sí? De paso, si quieren les digo los signos y síntomas, que acá lo tengo. Sí. La levotiroxina, y recuerden que nosotros hablamos de que la tiroides, ¿sí?, normalmente produce, digamos, el índice metabólico basal, ¿sí? Nos mantiene en reposo, despiertos y en ayuno, ¿sí? De esa forma, ustedes saben, para quienes ingieren la levotiroxina, ¿sí?, que se tiene que tomar en ayunas, ¿sí? Porque de esa forma, ¿sí?, yo soy hipotiroideo y tomo levotiroxina, lo que va a hacer es mantener ese índice metabólico basal normal. ¿Entiendes? La levotiroxina aumenta, ¿sí?, la producción de hormonas tiroideas T3 y T4 para que yo mantenga el índice metabólico basal normal. A mí me pasa, profe, que yo tengo hipotiroidismo Sí, y yo tomaba la medicación y después la dejé de tomar por un tiempo y cuando me hice un chequeo completo me había producido un descontrol en todo mi organismo al no exacto, consumirla. Como que, por exactamente. ejemplo, Profe, le hago una pregunta. Sí, ¿La T3 y la T4 trabajan en conjunto? trabajan en conjunto las dos, Ah, bien. ¿sí? Lo que producen, ¿sí?, digamos, para complementar esto, el hipotiroidismo, ¿sí? La glándula tiroides no produce suficiente hormona tiroidea. Esto puede causar aumento de peso, estreñimiento, disminución de la frecuencia cardíaca, secreción de la piel, sequedad de la piel y sequedad del pelo y caída del cabello y la sensibilidad al frío. Bien, lo que sucede a veces con el paciente, con la persona que es hipotiroidea, ¿sí?, es que está cansado, ¿sí? Está cansado, se le cae el pelo, tiene la piel seca, ¿sí? No tiene fuerzas para iniciar el día. ¿Por qué? Porque el índice metabólico basal está disminuido. Y ahí, en ese punto, se le administra levotiroxina. Pero se inicia con una levotiroxina de baja dosis y en base a cómo vaya mejorando los signos y síntomas de la persona, se va a aumentar o mantener la dosis. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando una persona tiene indicada la levotiroxina y no la toma, ¿sí?, todos los signos y síntomas van a descontrolar absolutamente todo. Por ejemplo, ¿sí?, va a haber un aumento, por darte un ejemplo muy, muy fugaz, la persona va a estar cansada, va a dormir más tiempo del que tiene que estar despierta. ¿Por qué? Porque hubo un aumento de la melatonina en la glándula pineal, incluso cuando hay luz natural. ¿Se entiende? Hay un Profe, descontrol. Sí,
¿Y qué pasa cuando las dos clases de tiroides se juntan? No O he sea, la hipo y conocido, no he conocido paciente o caso en donde las dos, de hecho, me atrevería a decirte que no existe eso, a menos que tengan una experiencia con respecto a eso. sí, la tengo, profe, que se juntaron las dos tiroides, la hipo y la hiper. ¿En qué punto se juntaron o bajo qué diagnóstico? El endocrinólogo lo dijo, que se habían juntado las dos y le descontroló los riñones, le agujereó los riñones y empezó a descontrolarse hasta el páncreas. Quedó como parapléjico porque no se podía mover. Ah, es un caso particular. No sabría responder a la pregunta bien cuál es el cambio o qué produce realmente, pero es un caso muy, muy particular que me deja pensando ahí que podría ser. Pero la verdad que no sabía. No sabía de la existencia de que las dos se pueden llegar a juntar. Se entiende que los signos y síntomas a veces son parecidos, ¿no? En la persona, en el paciente, ya sea con la o sea, tiroides alta o disminuida, se entiende que los signos y síntomas son parecidos, pero no sabía la existencia que se podría llegar a juntar. ¿Y qué sucede en casos graves como los que estás comentando? La verdad que no lo sabía. ¿Alguien Sí, más? le Sí, daban potasio, calcio por suero, pero seguía perdiendo todo. Y el claro. endocrinólogo dijo que tenía las dos. Mira vos, imagínense que si hay un descontrol hormonal producto de esta situación, como todas las hormonas de nuestro cuerpo se descontrolan y obviamente tiene que estar vinculado ahí el sistema renina-angiotensina, tiene que estar, o sea, la glándula suprarrenal, tiene que Sí, hasta estar el corazón. todas las hormonas tienen que estar descontroladísimas. Imagínense, si no puedo controlar un sistema, controlar todos los otros sistemas. Se hace mucho más difícil, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna otra cosita más? Si no, terminamos por hoy día. Profe, el ¿Cómo? hipertiroidismo, Sí, el hiper el sería los hipertiroidismo, síntomas similares. el hipertiroidismo puede causar, ¿sí? Pérdida de peso, ¿sí? El otro, aumento de peso. El hipertiroidismo, lo que hay una pérdida de peso, nerviosismo, evacuaciones intestinales frecuentes, vas a ir muchas veces más al baño, ¿sí? Sensibilidad al frío, en eso sí se comparte con el hipotiroidismo, y debilidad muscular. ¿A qué se debe esto? Cuando vos tenés hipertiroidismo, tenés las hormonas tiroideas en altas dosis. ¿Bien? Entonces, nuestro cuerpo, ¿cómo actúa? ¿Sí? Rápido. Se consume toda la energía. Vos te levantás mucho más enérgico, pero porque tu cuerpo se está autocomiendo, por decirlo de una manera más que se pueda entender, toda la energía que tiene almacenada, entre ellas lípidos, hidrato de carbono. El índice metabólico basal acá no existe, sino que vos te levantás siempre más activo, nervioso. Por ende, los intestinos no absorben nada. Todo lo que vos comés no se absorbe. Entonces, tenés deposiciones frecuentes, a veces diarreicas, ¿sí? Todo lo que comes porque estás muy, muy alterado. En este caso, hay que regular, siempre. Siempre la intención es regular las hormonas para que se mantengan dentro de los límites basales normales. Caso contrario, produce este descontrol hormonal y de signos y síntomas que, viste que van todos acompañados uno detrás de otro. ¿Sí? Muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, no tengo más nada para decirles. La semana que viene, todos tienen clases al mismo horario. Van a rendir los chicos que tienen el parcial, ¿sí? Los que tienen que rendir. Y seguiremos con el avance de la materia. Bien. Enseguidita, ya que les di las clases a ustedes, ya les voy a estar subiendo la información que les dije por plataforma y al grupo también para que la tengan en los dos lugares. Bien, nos vemos la semana que viene, ¿sí? Chao, profe. Chao, chicos. Chao. Chao, profe. Hasta luego.